Muy bien, vamos a seguir aprovechando esta comparecencia de licenciada María Teresa Cabrera, que nos está nutriendo bastante con estas exposiciones en cada tema. Licenciada, el gobierno, las autoridades actuales, en un gesto que yo siempre consideré, incluso lo expuse aquí en el programa, muy atinado, convocó a los partidos políticos de oposición, a la sociedad civil, a debatir unas 12 reformas y con el Consejo Económico y Social comenzaron a debatir esas reformas. Yo promoví bastante la necesidad de que esto se pusiera de manifiesto y se le diera cobertura. Pero luego he visto como que todo esto se ha diluido y como que la voluntad que inicialmente se puso de relieve, como que se ha apagado. ¿Cómo usted ve esto, esta situación? Pienso igual que como tú señalas, cuando se anunció, cuando se hizo el anuncio de las propuestas de reformas, la consideramos necesaria, pertinente, porque este país tiene pendiente reformas político-institucionales que hagan verdaderamente democrático, que democraticen la vida social, política, económica de la República Dominicana. Y eso pasa por producir reformas institucionales. Entonces, consideramos importante, por ejemplo, la reforma que estaba orientada, de la Constitución orientada a, a darle rango constitucional a la independencia del Ministerio Público. A nosotros nos parece relevante, señores, esto, porque efectivamente lo que estamos viviendo en este momento confirma que no es lo mismo tener un procurador, una procuradora que se constituye en una especie de muchacho obediente del presidente de la República, que le deba obediencia política o obediencia económica a algún sector, no es igual que tener una procuraduría encabezada por una persona con la probidad, con la profesionalidad y con la independencia para actuar, para estructurar, perseguir el delito, investigar, buscar evidencia y someter expedientes robustos que puedan marcar el fin de la impunidad. Entonces, una de esas propuestas de reforma era la Constitución con el tema de la independencia del Ministerio Público. Eso se argumentó desde algunos sectores de la oposición que no era necesario porque estaba contemplada en la Constitución. Pero yo digo, bueno, si estuviera en la Constitución garantizada, no habríamos tenido a Jan Alain, que siendo miembro del Comité Central del partido que gobernaba en ese momento, era el procurador. Radamés Jiménez fue procurador también, siendo del comité político del partido que gobernaba. ¿Y qué independencia era esa? Entonces, era necesario. La reforma a la seguridad social. Eso es un tema imperioso, claro. Que preguntarse qué es reforma, cuál es el contenido de esa reforma, hacia dónde apuntan los intereses de esa reforma. Nosotros creemos que se necesita una transformación integral del sistema de seguridad social dominicano, porque ha convertido la salud en una especie de negocio, de mercancía, y se aleja demasiado del enfoque de derecho. Por lo tanto, tú tienes que el plan básico de salud cubre las cosas elementales, pero aquellas enfermedades que le han puesto el nombre de catastrófica porque implica mucho cuarto para poderla atender, no están cubiertas. Los problemas de salud mental, por ejemplo, que es una de las cosas más caras, no están contemplados.
Pero además las ARS, que son las empresas intermediarias, tienen demasiado mecanismo para despojar a los afiliados de reducirle cada vez más la cobertura y obligarle a pagar por todo lo que ellas dicen que no cubre. Entonces la salud se ha convertido en una mercancía en este país. ¿Y esto no podría ser resuelto con una modificación a la ley 8701? Una reforma integral, claro, pero esa era una de las reformas que se estaba planteando. A la ley. En la discusión. Ahora. En el caso de la justicia, discúlpeme, ¿no podría llenar este cometido un ministerio de justicia que ha sido planteado? Sí, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con la idea del Ministerio de Justicia, porque también creo que el Ministerio Público tiene funciones que le ocupan demasiado tiempo. El Ministerio Público debe concentrarse en la persecución de los delitos, de corrupción y de todo lo que constituyen delitos, y de garantizar, consolidar una cultura que confronte, que vaya quitándole espacio a la impunidad que se ha enseñoreado en la República Dominicana y que permitió que llegáramos a niveles insospechados de corrupción, a tal grado que los expedientes que conocemos, el último, por ejemplo, el Calamar, estamos hablando de más de 19,000 millones de pesos, porque no dio tiempo a sacar 13,000 millones que estaban listos, autorizados para ser cobrados. Es decir, que eran 33,000 millones, lo que ha documentado el Ministerio Público. Y tú te pones a pensar, porque esto es un tema serio, tú te pones a pensar la cantidad de familias que en este país vive sin acceso a agua potable. Ese problema del agua potable, para todo el mundo tenga acceso a agua potable, se podía resolver con ese dinero nada más de un solo caso. Piensas en la cantidad de familias que viven en la ribera de los ríos, porque no tiene forma de acceder a los proyectos habitacionales que son pensados para la clase media, porque los requisitos para poder acceder a uno sacan de plano, excluyen de plano a los más pobres. ¿A quién le corresponde abordar ese tema entonces? Es al Estado, es al gobierno en calidad de administrador del Estado. Tú te puedes imaginar todo ese dinero de los expedientes que conocemos, del antipulpo, del calamar, de Medusa, del coral y del coral 5G. Solamente tú tienes dudas de que si el dinero estafado al pueblo dominicano con estos expedientes, nada más, el problema de la vivienda social en la República Dominicana estaría resuelto. Porque la vivienda social la tiene que asumir el gobierno. No es para que se la dé a la gente, pero el que puede pagar 20 pesos, paga 20 pesos, aunque dure la vida entera pagando, haciendo un aporte para que eso se pueda reproducir, pero tendríamos resuelto el problema de la vivienda social, para citar dos casos nada más. Entonces el problema de la corrupción es muy serio. Por eso yo creo que todo lo que esté orientado a garantizar la concentración de la tarea del Ministerio Público en la labor de persecución del delito y la estructuración de los expedientes, la búsqueda de evidencias que permitan estructurar expedientes robustos, a mí me parece que es correcto. Por eso estoy de acuerdo con esa idea de esa reforma para separarlo y también con garantizarle la autonomía absoluta al Ministerio Público, la independencia absoluta del Ministerio Público, para que la designación de una persona con la característica de Miriam Germán
no dependa de la voluntad de un presidente. Porque si mañana el presidente se le cambian los cables y dice, espérate, esta mujer me está generando demasiado problema, yo no puedo seguir con esto, la quita con un decreto. Lo quita a los tres, a Jenny, a Camacho y a Miriam. Entonces, es bueno que haya una garantía consagrada institucionalmente, legalmente, de esa independencia que nos permita superar ese rasgo tan fatal que tiene el sistema político. En esa misma ruta, ¿ha fracasado la reforma policial y la persecución a la delincuencia? Mira, yo te voy a responder partiendo de lo que yo creo que tiene que ser un cambio en la práctica política dominicana. En la cultura política nuestra, los políticos abordan los temas pensando que la gente común es tonta y que no se puede dar cuenta, que no puede sacar conclusiones. Y entonces juegan. Es decir, tú te encuentras en el tratamiento del tema de la inseguridad, la delincuencia, el tema de la reforma policial, tú te encuentras que en el periodo de campaña, el presidente hablaba de una transformación rápida y una solución rápida al problema de la inseguridad ciudadana. Y tú te encuentras ahora con que el expresidente Leonel Fernández, que gobernó durante 12 años, el PLD, que gobernó 16 años consecutivos, más 4, y no le dieron solución al problema de la inseguridad ciudadana. Al revés, ahora te dicen que ellos tienen que volver para resolverlo y que eso se resuelve en 2 días. Yo creo que uno y otro fallaron. Yo creo que un problema que se va acumulando en la República Dominicana, como ha sido el caso, este caso, no se resuelve. El que le diga que lo resuelve de hoy para mañana le está mintiendo a la gente. Si yo lo digo porque yo hoy no estoy en una función, yo puedo decir, bueno, yo lo que quiero es llegar, yo voy a decirlo como mejor le cuadre a la gente, al oído de la gente. No, pero eso es una falta de honestidad. Ese es un problema que tiene solución, pero para solucionarlo se necesita un espacio de tiempo y se necesita políticas públicas integrales que aborden todos los factores que lo generan. ¿Cuáles? Combate a la desigualdad y a la inequidad social. Políticas públicas efectivas para ese combate. Para incluir a tanta gente que va dejando fuera este modelo de desarrollo que se ha impuesto. Para reducir ese profundo nivel de inequidad. Para combatiendo la impunidad, porque la impunidad es un estímulo para el delito, porque le hace creer a la gente, no, se puede todo. Tú buscas un padrino, lo que si vas a robar, roba mucho, porque tú puedes repartir una parte de eso que te roba y tú quedas libre. No te van a perseguir nunca. Entonces, la impunidad es un estímulo también a la inseguridad social que vivimos hoy. Licenciada, pero habría entonces que formalizar un pacto a 20 años. Mira, los países donde hay una clase política que se compromete, hay problemas como lo de la educación, problemas que son medulares para definir el rumbo de una sociedad, que se hacen pactos políticos y social, que involucra a todos los actores políticos, a todas las instituciones y demás. Lo que pasa es que en la cultura nuestra se relaja con eso, porque nosotros firmamos el pacto educativo.
igual no se cumple. Entonces, yo creo que una reforma, una transformación de la policía también requiere un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un componente de transformación del pensamiento y la práctica. Y eso no se cambia de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Ahora bien, yo creo que las autoridades tienen que poner un empeño fuerte en garantizar que la gente viva con un poco de sosiego, porque esto no es vida. En la persecución de la delincuencia que reina en la República Dominicana. Aquí un elemento que también ha influido mucho en todo esto es que se persigue la delincuencia pequeñita, pero la delincuencia de cuello blanco siempre se movió libremente en este país. Y ese es un factor que también ayudó a generar la situación que tenemos hoy. Esa especie de ese individualismo, es decir, unos valores que se impusieron o antivalores que han predominado como parte de esa lógica del modelo neoliberal, como el individualismo, el sálvese quien pueda, el consumismo, el hedonismo. Por eso tú ves gente que asume como su trabajo matar por encargo. Eso no pasaba aquí, pero ya hay gente que entiende que su trabajo es matar por encargo. Y usted observa que se dan acciones como, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Vallaguana, del síndico, que siendo un regidor de su propio partido, pero porque denunció corrupción, dicen los imputados que fueron contratados por él para que lo mataran. O sea, como si eso fuera una profesión. Entonces yo creo que hay gente que está trabajando el tema de la educación que a mí me merecen mucho crédito, como Muquien, por ejemplo, que está al frente del proceso, pero la educación es algo que no se da de hoy para mañana, si se necesita un espacio de tiempo para transformar las mentalidades y la práctica, la depuración que se tiene que hacer en la policía, el cambio de la institucionalidad también, porque la institucionalidad es la norma, es la ley. Ahora, la norma, la institucionalidad, construye unas mentalidades, una manera de pensar y de actuar. Si lo que reina es la impunidad, siempre va a haber quien piense, yo puedo hacer esto y no me va a pasar nada. Es una transformación integral. Integral. Y una reforma y una transformación integral implica atender una diversidad de factores. Licenciada, aquí estuvo hace un tiempo Laura Richardson, jefa del Comando General, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Estuvo aquí ahora recientemente, hace un par de días, Wendy Sherman, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y hay una alerta migratoria de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la República Dominicana por aquello del maltrato a los haitianos y las deportaciones que se estaban haciendo. Entonces, la República Dominicana, a través del presidente y los voceros del gobierno, han estado reclamando que la comunidad internacional se adentre a la solución o con un plan para la solución de la crisis haitiana y ahora que se ha agudizado con una crisis alimentaria prominente. Yo quisiera que usted abordara este tema y cuál sería, hacia dónde, qué ruta podría encaminar este proyecto unitario de fuerzas de la revolucionaria y de izquierda.
Mira, yo creo que el tema, la situación de Haití, en primer lugar, es cierto que este vecino país vive una situación de calamidad, una situación de, de unos niveles de inseguridad, de desasosiego digno de compasión. Porque además de los problemas de orden material, de pobreza, de marginalidad, de pobreza extrema que vive ese pueblo, ahora se agrava con el poder que han acumulado las bandas que existen allí, que atracan, que violan, que hacen cualquier... Que son bandas políticas. Claro, que el mismo sistema político le alentó en un momento determinado para confrontar el movimiento social. Recuerden que antes de que se pusieran de relieve el protagonismo de estas bandas en Haití, había un proceso ascendente de lucha social reclamando mejoras en las condiciones de vida de la gente allí, demandando servicios, políticas públicas y demás. Entonces, la banda le quitaron el protagonismo. Y eso no fue casual, fue alentado incluso por el gobierno, que también cayó víctima de esa situación. Entonces, es una situación compleja. Y lo que pasa en Haití, lógicamente, tiene impacto aquí, como lo que ocurre aquí impacta allá. ¿Por qué? Porque tenemos una singularidad, y es que compartimos la misma isla, dos estados que comparten una misma isla. Lo que pasa en un lado influye en el otro. Por lo tanto, la República Dominicana es lógico que no puede ser indiferente a lo que acontece de aquel lado. Ahora bien, la solución del problema haitiano, de la situación de la crisis haitiana, tiene que ser abordada desde Haití, obviamente, y tiene que ser con la participación protagónica de todos los sectores de allá. Y hay actores de la sociedad civil, hay actores políticos, religiosos, hay un liderazgo social que se ha reunido, que se ha articulado, que ha generado procesos de reflexión, de análisis de la situación, y que han formulado propuestas. ¿Por qué no escuchan a esa gente? Tienen que ser con la participación de los distintos actores de la sociedad haitiana. Claro, un actor con la competencia para hacerlo, como por ejemplo Naciones Unidas, debería propiciar ese proceso que conduzca a una solución de la crisis que vive Haití. En el caso dominicano, a mí me parece que hay que abordar el fondo del problema que nosotros tenemos. Aquí se habla mucho de la situación migratoria y de que nos van a invadir y que hay demasiado haitiano acá y tal. Y todos esos planes que se dicen que existen, yo creo que evaden los factores, las causas eficientes del aumento de la migración haitiana. Primero, la migración es una situación humana, es decir, los dominicanos se van, los dominicanos siguen yéndose por México, la llamada vuelta, sabiendo lo que ha pasado, pero los dominicanos se montan en una yola intentando irse a Puerto Rico, procurando encontrar mejores condiciones. Eso es una cosa humana. La gente no se resigna, no se cruza de brazos a esperar que venga la muerte, que venga lo peor.
la gente tiene un instinto de preservación que le hace buscar salida. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que atacar? El negocio, la mafia, que ha primado siempre, que no es de ahora, en la frontera. Y todas estas armas que vienen de los Estados De Unidos. todo, se trafica con de todo, con humanos, con armas, con muchísima mercancía que entra de contrabando. Y nunca en la historia de la República Dominicana se había, hasta este momento, y tenemos que volver con la importancia de un Ministerio Público independiente, nunca se había sometido a nadie, a ninguno, a ningún militar, ningún oficial de esos que están en la frontera, por el tráfico en la frontera. Es decir, si tú tienes esa cantidad de gente que entra pagando. Pero hay complicidad política también. Pues claro que sí. De lado y lado. Pero por supuesto que sí, porque tanto allá como aquí hay gente beneficiándose de esta situación. Por eso es que hay que ir a los factores, a la causa efectiva del problema. Entonces, es la primera vez en la Operación Frontera que justamente ayer la noticia dio cuenta de la medida de coerción impuesta a todos los implicados de 18 meses de prisión preventiva. El precedente. Eso es un hecho que sienta precedente porque por primera vez ocurre. Entonces nosotros tenemos que abordar aquí los problemas. ¿Dónde está la falta nuestra? Identifiquemos eso. ¿Qué pasa con el empresariado que contrata esa mano de obra, que la prefiere porque le abusa de ella? Agrícola e industrial. Sí, claro que sí. Y yo te estoy diciendo, yo creo que aquí tiene que haber una racionalidad. Yo no soy de la gente que dice que hay que barrerlo, ¿no? Yo creo que aquí hay unas áreas de la producción que necesitan de esa mano de obra. Ahora, ¿por qué esos empresarios no establecen? Miren, lo que nosotros necesitamos son esto. Y le dan una identidad, o algo que identifique a esa persona, que se sepa dónde viven, que si cometen un delito se sepa dónde se puede perseguir, que también le garanticen lo que el marco legal establece en materia de protección laboral, que le paguen el salario que corresponde, que le den la protección que corresponda y tengan lo que se necesita en cada sector y se sepa dónde están. Esa es una. La gente que trafica, que cobra por cabeza, que tiene un entendimiento con migración, que lo apresan, lo mandan, pero ellos lo vuelven otra vez a tener los mismos ingresos cobrando por cabeza para que entren. Eso es justo. La gente que lo contrata y cuando llega la hora de pagarle, llaman para que venga la camiona a recogerlo y se van sin pagarle. Eso es cruel, señores. Ninguna persona que reivindique la dignidad humana, la humanidad, puede compartir ese tipo de práctica y aquí eso ha pasado. Entonces esas son de las cosas que hay que también abordar para que tengamos una migración que responda a lo que el marco normativo establece, porque ¿quién es que le agarra la mano a las autoridades, a los gobiernos que nosotros hemos tenido, para que cumplan las leyes que ellos mismos han aprobado? ¿Quién le detiene? ¿Quién le frena? Y que jura cumplir y hacer cumplir. ¿Entiendes? Entonces te vienen con unos discursos, instrumentalizan el tema haitiano, porque aquí siempre se ha utilizado el tema haitiano con propósito de manipular la mentalidad de la gente y en los procesos electorales con mucho más fuerza. No olvides que hubo un momento que el doctor Balaguer, para confrontar a Peña Gómez y meter en la mentalidad de la gente que si Peña Gómez ganaba era un peligro porque iban a fusionar la isla, iban a hacer un solo estado y nos iban a juntar a todos. Entonces, Peña Gómez era el peligro
y Balaguer era el que representaba la defensa de la dominicanidad y dispuso cantar el himno a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, relajando con un símbolo patrio, es decir, instrumentalizando el tema. Nosotros creemos que el tema tiene que ser abordado con ese sentido de racionalidad y de responsabilidad y dejar de estar instrumentalizando este tema e ir a las causas que nos han colocado en la situación en que estamos y contribuir también a ese llamado. Yo creo que es pertinente, es lógico. La República Dominicana ciertamente no puede darle solución al problema haitiano, porque la República Dominicana es un país pobre también, que tiene muchos excluidos, muchos marginados. Pero el reclamo a que haya una solución respetando la soberanía de ese pueblo, porque por supuesto que hasta por principio nosotros no vamos a compartir un llamado a una intervención. No, yo creo que hay un pueblo, hay un Estado que tiene una soberanía, pero hay mecanismos institucionalizados, mecanismos globales para manejar el tema, que sí pueden hacer una contribución respetando la soberanía de ese pueblo. Licenciada, nosotros, este programa, Expediente Abierto, es parte de un proyecto que se llama Centro de Información y Promoción Comunitaria, CIPROC. Y el proyecto ha abogado desde hace mucho tiempo, vamos a cumplir ya 10 años, por el desarrollo de los municipios. Y hemos dicho que si no hay desarrollo en los municipios, con una buena inversión de parte del presupuesto nacional, no podemos esperar desarrollo del país. Hemos hablado incluso de una revolución municipal y nos hemos basado en una ley, es la 166-03, que manda al gobierno central a que asigne el 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos. Y además, pues, que basado en la ley 176-07, pues, de verdad se le dé cumplimiento al presupuesto participativo para que haya las inversiones en los municipios y haya crecimiento y desarrollo en los municipios, para nosotros poder hablar definitivamente del desarrollo nacional. Y fue llevado al rango constitucional el tema de la descentralización de la autonomía de los municipios en todos los sentidos. Nosotros quisiéramos saber cuál es su postura en relación a este tema. Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente las posibilidades de desarrollo real comienzan por lograr niveles de desarrollo local. Y la tarea del desarrollo local, entendiendo el desarrollo, obviamente, no como se suele presentar por algunos teóricos que hacen un símil y tratan como igual el crecimiento económico y el desarrollo. Obviamente el desarrollo da cuenta de cómo vive la gente, cuál es el nivel de calidad de vida de la gente, de bienestar general, de bienestar material y espiritual de un pueblo. Entonces, en esa lógica del desarrollo pensado, el desarrollo que coloca en el centro al ser humano, en los municipios, los gobiernos locales tienen un papel importantísimo que jugar, porque son, digamos, la instancia que puede, primero porque está muy cerca de la gente puede ver el síndico todos los días, puede pasar por el ayuntamiento todos los días, puede ir al ayuntamiento, está cerca, no tiene que pagar un pasaje para venir a la capital. Entonces, puede generar una gran sinergia desde el gobierno local
que pueda identificar primero cuáles son sus problemas, cuáles son las necesidades fundamentales del municipio y luego cuáles son todos los recursos que tiene el municipio. Recursos de toda naturaleza, humano, paisajístico, geográfico, culturales, turísticos, en fin, de todo. El nivel de organización que hay en el municipio. Y entonces, teniendo claro sus necesidades, los recursos que están disponibles ahí dentro del municipio, más los recursos externos que tienen que articularse, entonces definir con esa visión de globalidad, democráticamente, el plan de desarrollo del municipio. Y para eso los municipios deben tener los recursos que manda la ley, que hace mucho tiempo que se contempló el 10%, pero eso tú sabes que no se ha cumplido. No ha habido voluntad. No ha habido la voluntad política porque no está en la visión de desarrollo que ha tenido nuestra clase política tradicional, no está esa visión del desarrollo, en el que los municipios, el desarrollo local juega un papel fundamental. Por eso compartimos esa visión y ese propósito. Finalmente, porque tendrá que venir de nuevo a otro programa, son muchos temas, pero debemos abordar el hecho de que usted tiene mañana una presentación en San Francisco de Macorís, en el Club Esperanza, así ha sido anunciado, para hacer su proclamación allá como candidata. Y como precandidata. Precandidata. Y entonces nos gustaría saber si eso es una metodología que se ha concebido para hacerlo en cada una de las provincias. Bueno, realmente cuando surge la propuesta de precandidatura de María Teresa, que surge, como dije al principio, por iniciativa de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, comenzaron a generarse invitaciones en municipios como Mao, por ejemplo, un espacio que se llama Encuentro Ciudadano en Mao, organizó una actividad similar y nosotros estuvimos allí, fue muy bonito. Esto también, pues hubo un encuentro en San Juan de la Maguana, igual, luego hubo un encuentro sectorial de maestros y maestras muy bonito y muy nutrida la participación. En La Vega igual se realizó una actividad similar. Luego el Congreso Cívico hizo una proclamación y también el Frente Amplio hizo una consulta interna y como resultado de la consulta hizo también la proclamación del apoyo a la precandidatura. Recientemente, el día 1 estuvimos en una actividad similar en Boston y el día 2, domingo 2 de este mes de abril, estuvimos en Nueva York en una actividad similar. Y mañana, esta tarde, vamos a estar en San Cristóbal y mañana estaremos en San Francisco de Macorís en un esfuerzo, una actividad que ha organizado a un grupo de ciudadanos, amigos y amigas de San Francisco y el Congreso Cívico y también del Frente Amplio están organizando esta actividad. Mañana estaremos allí y de antemano agradecemos a todos los y las que se han involucrado en la organización de esta actividad y los que puedan acompañarnos el día de mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Bueno, ya lo saben. Esperanza. María Teresa Cabrera es a toda prueba una buena candidata.
los méritos le sobran. Por consiguiente, pues, ahí está una buena opción para el pueblo dominicano en este proceso a escoger. Nosotros agradecemos muchísimo el privilegio de haberla tenido aquí con nosotros, que ella haya aceptado esta invitación. Y pues, diciéndole esto, le vamos a pedir que en otra oportunidad nos acompañe de nuevo, porque es que hay muchos temas que no se pueden abordar en tan poco tiempo, para que de nuevo nosotros disfrutemos de estas exposiciones a toda profundidad. A ustedes, amigas y amigos que participan con nosotros cada sábado en este espacio, Expediente Abierto, Jorge Luis Domínguez y un servidor, Alberto Cruz, les decimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, si Dios lo permite, cuando estaremos de nuevo en otro Expediente Abierto, más plural.